Sean bienvenidos una semana más, amada familia de Mía Sol de Justicia y amigos que nos visitan también, le damos la bienvenida. Es para nosotros un placer y mucha alegría reencontrarnos nuevamente. Ustedes desde allá y nosotros desde acá adoramos al Señor juntos y le agradecemos al Eterno por un domingo más estando en familia. Así que le invito para que se coloque de pie y eleve su mejor aplauso, su mejor alabanza en forma de aplauso. Es momento de aplaudir al Eterno, al glorioso, al majestuoso, al mejor de todos, al número uno. Así que colóquese en pie y aplauda con alegría, con gozo, con entusiasmo, porque estamos unidos una vez más para adorar al Señor en conjunto con nuestra banda de Mía Sol de Justicia, y en esta oportunidad nos acompaña también nuestro apóstol Aura Villalba de Cedeño. Luego de ellos recibiremos a nuestro apóstol Jorge Cedeño con un mensaje poderoso. Así que busque su asiento favorito porque llegó el momento especial para adorar al Señor. En mi interior, el Señor ha puesto una canción. En la oscuridad perdurará el himno de mi Dios. En mi interior hay un tesoro de inmenso valor. Sé que nunca desvanecerá la presencia de mi Dios, oh majestuoso Dios. Juntos exaltamos tu nombre, inigualable Dios. Gloria y honor a ti por siempre.
a ti por siempre, merecedor de toda gloria. A ti te glorificamos, Señor. Bendiciones de lo alto. Alabamos a nuestro Padre Eterno porque nos brinda una vez más la oportunidad de aparecer frente a ustedes para llevarles un nuevo tema. Cada semana con mucho cariño, con mucho amor, nosotros nos dedicamos a elaborar temas que esperamos sean de gran bendición para sus vidas. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca del oscurantismo en el propósito. Cada vez que nosotros hablamos de la palabra oscurantismo, nos remontamos a la época medieval, donde la religión católica oprimía al ser humano, oprimía a la razón y les imponía sus propios criterios. A raíz de todo esto nació entonces la Reforma, y de la Reforma nació entonces también, paralelo a ella, lo que llamaron la época renacentista, donde comenzó un avance científico y tecnológico impresionante que llega a nuestros días al punto de que tenemos una tecnología poderosísima, como nunca nos imaginamos que la íbamos a tener. Sin embargo, cada uno de nosotros, aunque disfruta de la tecnología, aunque el ser humano ha inventado muchas cosas, el progreso que tenemos ahora no evita la maldad del ser humano para con otros seres humanos y para con la misma tierra y con los animales que viven en la tierra. El progreso que tenemos ahora no evita la maldad, sino que la ha perfeccionado. Nosotros como seres humanos ahora perseguimos nuestros propios deseos. Ya no buscamos el bien común, buscamos nuestros propios deseos, nuestros propios sueños, y persiguiendo esos sueños no nos importa a quién herimos en el camino. No nos importa a quién dejamos en el camino botado. No nos importa el bienestar de los demás, sino que estamos persiguiendo nuestro propio éxito. Y no nos importa si dañamos, hasta si matamos, si robamos a alguien. Hemos perdido esa sensibilidad humana. Y eso es oscurantismo. Es curioso porque estamos en medio de un avance tecnológico impresionante, pero a nivel humano estamos inmersos en un oscurantismo muy terrible, pues no nos importan los demás. Nos hemos vuelto sumamente egoístas y eso es oscurantismo. La palabra del Señor, cuando la revisamos, nos damos cuenta de que el que creó al ser humano, el que inventó la tierra, el universo y al ser humano, fue nuestro Padre Celestial. En la Biblia aparece como YHWH, Yud-Hei, Bad-Hei lo llaman algunos, otros lo llaman Yahweh o Yahvé. Todos se refieren a un mismo personaje que es nuestro creador, nuestro Dios. Ese es el que aparece en la Biblia, a ese es que me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo a otro, me estoy refiriendo al Dios de la Biblia, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el creador de la humanidad. Y es de suponer que como inventores, cada persona que inventa algo, lo inventa porque está pensando en un objetivo, en un propósito firme para ese invento. Cuando Dios nos creó a nosotros, Él tenía también un propósito y nosotros hemos estado queriendo sacar a Dios del asunto de nuestras vidas. Y como sacamos a Dios de nuestras vidas, nos hemos vuelto egoístas y cada uno de nosotros está persiguiendo su propio éxito a su manera. Eso es oscurantismo. Pero cuando nos damos cuenta y metemos a Dios en el asunto y revisamos la palabra de Dios, que es viva y es eficaz y es lámpara y lumbrera a nuestro camino, nos encontramos con que hay un propósito superior que Dios tiene para la humanidad. Y vamos a revisar un poco acerca de la historia de uno de los hijos de Jacob, el patriarca del cual nacieron las 12 tribus de Israel, de esa nación que todavía existe, que tiene milenios sobre la tierra y que Dios llamó que era su nación santa y su real sacerdocio, que Dios dijo que eran su pueblo escogido, su especial tesoro. De esa nación, en los albores de esa nación, aún antes de que ella fuese llamada Israel, había uno de los hijos del patriarca Jacob que se llamaba José. Esa familia era numerosa y entre los hijos que había estaba este hombre llamado José, del cual la Biblia relata que había una envidia tremenda que sus hermanos le tenían. Este hombre José, a los 17 años de edad, tuvo 2 sueños.
Y en esos sueños Dios le reveló lo que iba a ser de él en el futuro. Y él se los contó a su familia. Su familia interpretaron el sueño, los dos sueños correctamente, lo interpretaron correctamente, pero no lo entendieron bien, porque ellos interpretaron que Josué se iba a enseñorear de sus vidas y entendieron que José no merecía eso, y sus hermanos, llenos de envidia, cometieron una locura. Cometieron la locura de primero tratar de matar a su propio hermano y lo encerraron o lo tiraron, lo lanzaron a una cisterna profunda. Luego se arrepienten de eso que estaban haciendo y venía pasando como por obra de la casualidad. Yo no creo en las casualidades, pero por obra, por decirlo de alguna manera, como por obra de la casualidad, venía pasando una caravana de mercaderes y decidió alguien de en medio del grupo de los hermanos de José vender a José a esa caravana de mercaderes y así deshacerse de este hombre que, aparte de que era el favorito de sus padres y aparte de todo eso, había tenido dos sueños donde les decía a ellos que él iba a ser de alguna manera el líder principal de ellos, lo cual ellos no querían, no lo deseaban, y lo vendieron entonces a la caravana de mercaderes. Luego la historia de José va en decadencia porque el hombre es vendido como esclavo al capitán de la guardia real del faraón. Y este capitán de la Guardia Real lo pone como mayordomo. Luego que lo pone como mayordomo, los bienes de este hombre comienzan a crecer grandemente. Dios lo bendijo tremendamente. Pero la esposa de Potifar se enamora de este muchacho y empieza a tratar de seducirlo, y no logrando su objetivo, entonces le levanta el infundio y el esposo de esta mujer, creyéndole a ella, lo mete en la cárcel. Y José comienza una serie de cosas en su vida tan terribles que cuando uno lo analiza se da cuenta que, oye, para vivir esta vida que estaba viviendo José hay que tener fuerza, y normalmente nosotros en medio de la adversidad muchísimas veces desmayamos, y a José le vino una tras otra. Después de los dos sueños que había tenido a los 17 años, en vez de ver los sueños cumplirse, parecía que se iban alejando de su vida. La realización de esos sueños se iban alejando cada día más. El hombre cae en la cárcel dura, y entre la esclavitud y la cárcel dura alrededor de 13 años encarcelado. ¿Cómo iba a pensar José que ese sueño se iba a convertir en realidad? ¿Quién de nosotros desde afuera, viendo la vida de este hombre, iba a apostar, por decirlo de alguna manera, algo porque José iba a lograr cumplir su sueño? Parecía imposible, parecía inevitable el fracaso. Fracaso tras fracaso en la vida de este hombre vaticinaban que él nunca iba a lograr cumplir esos sueños que Dios le había mostrado. Sin embargo, lo que parece imposible para el ser humano, para Dios es posible. Y cuando uno lo entiende desde su óptica personal, individual, uno no quisiera vivir lo que vivió José. Yo estoy seguro que José mismo hubiese deseado no haber pasado por allí cuando él no entendía por qué estaba viviendo. Pero sin embargo, había un propósito, había un plan, y parte del plan que Dios tenía era que José pasara por toda esa adversidad. Con los años, muchos filósofos, otros librepensadores se han dado cuenta que la vida del ser humano necesita tener adversidad, porque la adversidad nos hace más fuerte. De hecho, la adversidad muestra la calidad de persona que nosotros somos. Las personas y los países que han pasado por la adversidad, muchos de ellos se han vuelto mejores personas, y países han desarrollado sus características como nación. Por ejemplo, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un gigante de la tecnología. Sin tener recursos naturales, creció notablemente porque se empezó a desarrollar esa capacidad de superación en cada uno de sus ciudadanos, al punto que son una de las naciones que admiro a título personal por la calidad, por la categoría de las cosas que ellos fabrican. Y así como Japón, muchísimas personas, la adversidad parecía que los iba a derribar, parecía que los iba a destruir, parecía que el plan, los sueños, los anhelos que las personas a manera individual tenían, parecía que nunca se iban a cumplir. Pero la adversidad
a veces es parte de un plan superior que nuestro Padre Eterno nos permite vivir para pulirnos, para perfeccionarnos. Recordemos el proceso del oro. El oro, cuando lo sacamos de la tierra, viene bastante contaminado y es necesario meterle mucho fuego, pasarlo por un crisol. Hay un proceso de descontaminación que si fuéramos o si fuésemos nosotros, de verdad que sufriríamos, lloraríamos bastante, pero al final, cuando el oro es pulido, cuando el oro es perfeccionado, se convierte en muchos casos en joyas hermosísimas que nosotros anhelamos tener en nuestro cuerpo como adorno. Asimismo es la vida del ser humano. Como hay un propósito superior y hay un plan superior que muchas veces nosotros no entendemos, cuando llega la adversidad, cuando llega la prueba, nosotros no comprendemos por qué sucede esto, pero hay un Dios que está mirando y que sabe lo que está haciendo, que es soberano y que tiene absoluto control de nuestras vidas y que sabe el propósito para el cual nos creó, que es un propósito individual, pero bajo la guía de nuestro Padre Celestial, que va a ser parte de un propósito más grande, porque el propósito individual, cuando nosotros nos sometemos a Dios, entendemos entonces que forma parte de un propósito más grande. Y esto era lo que estaba pasando en la vida de este joven José, que aunque tuvo dos sueños reveladores que Dios le había dado, en este momento estaba en una cárcel. Y en esa cárcel encerrado, no tenía dinero, era un esclavo. ¿Qué podía esperar José en esa cárcel? Pues Dios, cuando tiene un propósito con nuestras vidas, el Señor encamina o nos encamina. Pareciera que nuestros caminos se están torciendo, pero no es cierto. Es Dios que está enderezando para lograr hacer todo lo que Él quiere hacer con nosotros, porque hay algo más grande en nuestras vidas que Dios quiere lograr que los mismos sueños que nosotros queremos lograr. José en la cárcel estaba siendo procesado. Cuando leemos la Biblia nos encontramos que antes de llegar a la cárcel, él estaba aprendiendo a servir. Le sirvió como mayordomo a Potifar y el hombre empezó a servir con excelencia. Y lo que hacía era de calidad y Potifar estaba contentísimo con José porque José estaba haciendo prosperar lo que tenía en su mano y él entendía que Dios estaba con este joven. Pero cuando ocurre la desgracia y este muchacho llega a la cárcel, pareciera que todo volvió atrás. Vimos allí en la historia de José un paso atrás y en la cárcel, sin embargo, José no se amilanó, siguió aprendiendo, siguió creyendo que Dios estaba con él. Y en la cárcel este joven increíblemente servía al Padre Celestial. Y un día llegaron dos coperos. O llegó un copero y llegó un panadero ahí a ese lugar. Y eran el copero del rey y el panadero del rey, del faraón. Y estos hombres habían llegado allí, parece que por casualidad. Pero como les dije hace rato, en Dios no hay casualidades. Todo obedece a un plan. Cada cosa que nos pasa en nuestras vidas es parte de un plan superior, porque Dios está puliendo nuestras vidas de alguna manera con cada circunstancia para lo que Él quiere hacer con nosotros en esta vida. Y este copero y este panadero eran parte del plan de Dios en la vida de José. Y ellos, José dice la palabra que se los asignaron para que los cuidara y él empezó a atenderles. Dice la Biblia que les servía en ese lugar donde cualquiera de nosotros podría estar amargado, cualquiera de nosotros podría estar desilusionado, cualquiera de nosotros podría pensar que los sueños que había en su corazón nunca se iban a cumplir. Pero Dios estaba puliendo a José allí en ese lugar, probándolo en la escasez, en la dificultad, porque así es nuestro Padre Celestial. Cuando estamos en lo poco, Él mira la fidelidad. A veces queremos ser fieles cuando hay abundancia, pero nuestro Padre Celestial nos prueba en la dificultad para ver lo que hay en nuestro corazón, nos prueba en la adversidad, en la necesidad, a ver si le vamos a servir de verdad. Y si nosotros entendemos el plan de Dios y le servimos como Dios quiere que le sirvamos en la escasez, entonces, o en la adversidad, en la dificultad, entonces, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, calificamos
Calificamos para que nos promuevan a algo superior y estamos engranándonos, alineándonos al plan superior de nuestro Padre eterno. Y José en la cárcel fue probado. Cuenta la palabra del Señor que el copero y el panadero tuvieron un sueño, cada uno por su lado. Y no hallando quien se los revelara, le preguntan a José. Y José, que tenía ese don justamente de interpretar los sueños, José le interpreta el sueño al copero y también le interpreta el sueño al panadero. El sueño del copero era para bien y el sueño del panadero era para mal. Y salió tal cual José lo había interpretado. El copero fue puesto en libertad y volvió a servirle vino con su copa al rey. Pero antes de salir de la cárcel, cuando José le había interpretado el sueño, una vez que este copero le contó su sueño, José, después que le interpreta el sueño, le dice: acuérdate de mí, porque tú vas a salir de aquí y le vas a volver a servir al rey el vino en tu copa. Cuando estés allí delante del rey, háblale de mí, ayúdame a salir de aquí, porque le contó la historia de su vida y probablemente el copero se identificó con él. Pero como nos pasa a muchas veces, cuando somos bendecidos o ayudados por alguien, nos olvidamos de esas personas y muchas veces somos malagradecidos y no agradecemos el bien que nos hacen. Y este hombre parece que se le olvidó el bien, la interpretación del sueño que le hizo este hombre llamado José. Y pasaron 2 años, dice la palabra del Señor. Y a los 2 años, al cabo de 2 años, el faraón tiene un sueño. No tiene uno, tiene 2 sueños en una misma noche. Y el hombre, buscando entre sus sabios, entre sus intérpretes, entre la gente que él tenía allí, que calificaba como sabios, buscó quien le interpretara esos 2 sueños. Y no hubo nadie con la capacidad interpretativa para darle respuesta o dar la respuesta que el faraón esperaba. Y entonces vino a la mente como por causa de la casualidad, vino a la mente del copero, del rey, la historia, lo que le pasó a él en la cárcel. Y se recuerda y le dice al rey, le dice: mi rey, faraón, oye, me acuerdo que cuando tú me metiste en la cárcel, allí yo tuve un sueño y no hallando quien me lo interpretara, se levanta un joven allí en esa cárcel y me interpreta el sueño y el sueño salió tal como él me lo interpretó. Ese hombre es capaz de interpretar lo que tú has soñado en esta noche. Y el faraón lo manda a llamar y cuando lo preparan para venir acá, el hombre se presenta, José, delante del faraón y el faraón le cuenta los 2 sueños. Uno de los sueños era un sueño donde aparecían 7 vacas muy gordas, robustas, que salían del Nilo. Y luego de ellas aparecían 7 vacas flacas, muy flacas. Y dice que se comieron esas 7 vacas flacas a las 7 vacas gordas. Pero el faraón después tiene otro sueño en la misma noche, donde él veía que de una misma espiga salían 7 pedacitos, 7 partes, 7 espigas que eran muy gordas, hermosas, pero también salían 7 que eran feas, horribles. Y esas 7 espigas feas se comían a las 7 espigas gordas. Y cuando el faraón le cuenta a este joven su sueño, este joven con la sabiduría que Dios le había dado, con el don con el cual Dios lo había dotado, le interpreta correctamente el sueño al faraón y le dice: mi rey, esas vacas gordas representan 7 años. El sueño lo tuviste 2 veces, no son 2 sueños, es uno solo. Y esas vacas gordas representan 7 años de abundancia que Dios te ha revelado que vienen sobre la tierra. Y como tuviste 2 sueños, quiere decir que la cosa es para pronto. Y esas vacas gordas representan 7 años de gran abundancia. Pero vienen después de esos 7 años de gran abundancia las 7 vacas flacas que representan 7 años tan duros, de tanta sequía, de tanta calamidad, de tanta escasez, que nadie se va a acordar de los 7 años de abundancia que hubo, porque se va a acabar todo. Y las
espigas bonitas, hermosas, representan lo mismo. 7 años también de abundancia, como nunca lo habías tenido. Y las espigas feas y horribles representan 7 años de una escasez tan tremenda que se van a comer los 7 años de abundancia. Así que, mi rey, prepárese y busque a alguien que administre bien los recursos del reino y que almacene para que cuando lleguen los 7 años de abundancia haya un almacén lleno, repleto de grano, para que cuando vengan los 7 años de gran escasez, el pueblo no pase hambre, para que cuide a su pueblo. ¿Sabe qué pasó? Faraón dice: ¿quién con la sabiduría de este hombre que fue el único capaz de interpretarme estos sueños? ¿Quién mejor que él para hacer lo que él me está recomendando? ¿Quién mejor que él para encargarse de proteger el reino? Y saben, José es sacado de la cárcel increíblemente y es puesto como gobernador de Egipto, porque Faraón se quitó el anillo, se lo colocó a él, el anillo de autoridad, y le dice: tú serás el más grande del reino, el único que va a estar por encima de ti seré yo. Todo el mundo te va a consultar a ti, tú decidirás. Y de esa manera, el sueño que José, o los sueños que José tuvo cuando tenía 17 años, comenzaron a cobrar sentido, y lo que parecía imposible de realizar, lo que parecía muy difícil de llegar a verse con los ojos, en un solo día se cumplió. Y José llegó a ser el gobernador de Egipto. El hambre que hubo cuando llegó la sequía, la calamidad en todo el mundo conocido allí alrededor del imperio dominante que era Egipto, porque ese era el imperio de ese tiempo. El hambre era tan tremendo, pero tan tremendo, que abarcó las zonas donde vivía la familia de este hombre llamado José. Ellos lo habían dado por muerto. Su padre lo lloró por mucho tiempo, guardó luto por muchos años por su hijo, pensando que había muerto. Todos pensaron que realmente José había muerto. ¿Saben qué pasó? Resulta que la familia también fue afectada por la sequía, por la calamidad, por el hambre. Y se llegan allá a Egipto. Y cuando se llegan a Egipto, se encuentran con José, pero ellos no lo reconocen. Ahora, lo interesante de todo esto es que José los ayuda, los apoya, pero llega un momento donde José se les revela. No puedo echar la historia completa porque el tiempo no me daría. Pero José se les revela a ellos. Y cuando se les revela, los hermanos de José se espantan, se asustan. Y José les dijo algo poderosísimo. José les dijo algo que tiene que ver con la madurez que alcanza la gente que ha entendido el propósito divino. José les dice: mire, no fueron ustedes los que me enviaron acá. No fueron ustedes los que me vendieron acá. Fue la mano de Dios que estaba en el asunto. Y aunque ustedes pensaron mal contra mí, no fueron ustedes, fue la mano del Todopoderoso que estaba en el asunto y me envió delante de ustedes con un propósito superior. El propósito era preservación de vidas. Cuando uno lee este pasaje de Génesis capítulo 45, donde José se le revela a su familia y le dice esto que yo les estoy diciendo, para preservación de vidas, uno entiende que cuando Dios lo levanta a uno y uno comienza a tener éxito, no es un éxito que uno tiene que disfrutar de manera egoísta. Muchos de nosotros, en el oscurantismo egoísta del propósito en el que hemos vivido, hemos creído que todo lo que logramos lo logramos por nuestras propias fuerzas, que todo lo que tenemos lo tenemos para beneficio de nosotros mismos. Y está bien, no está mal vivir bien, no está mal tener empresa, no está mal ser exitoso. El asunto es que somos egoístas. Y en el propósito egoísta nuestro, en ese propósito interno que nosotros tenemos, nos olvidamos de los demás. Pero el Padre Celestial es bueno y dice la palabra de Dios que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos y hace llover sobre justos e injustos. Nuestro Padre eterno está pendiente de su creación. Él quiere que su creación, que sus criaturas aprendamos a vivir en esta tierra. Nosotros, por el contrario, aunque tenemos una gran tecnología, nos hemos olvidado de la humanidad. Y estamos ahora viendo los casquetes polares
cómo el hielo se va derritiendo. Estamos viendo cómo se deforesta la tierra. Aquí mismo en nuestra nación vemos cómo la minería legal y la minería ilegal está devastando nuestro territorio. Vemos países con hambruna y países que son sumamente ricos, donde no se destina absolutamente nada o muy poco a ayudar a esos países donde hay hambre. Vemos cómo la gente vive para sí mismo, para enriquecerse, cada vez haciéndose más rico, pero de una manera egoísta, viviendo sus propios propósitos. Cuando vemos la historia de este hombre José y vemos toda la adversidad que él vivió, pero también vemos cómo la mano de Dios lo guardó, lo protegió, lo libró de la muerte y lo exaltó a lo sumo. Lo hizo porque Dios estaba pensando en preservar un propósito superior. Y ese propósito superior no era solamente darle de comer a los países alrededor, que estaban alrededor de Egipto y al país de Egipto. Era porque Dios tenía un plan con una nación. Había un propósito superior porque Dios tenía un plan con una nación llamada a Israel, que estaba dando sus primeros pasos como nación. Estaba apenas comenzando a crecer, comenzando a formarse. Y Dios estaba pensando en esa nación porque había un propósito superior. Por eso libró a José de la muerte, de sus hermanos, de los mercaderes, de la esposa de Potifar. Lo libró allí en la cárcel y lo levanta allí como intérprete de los sueños de Faraón y lo pone como gobernador de Egipto para que administre las riquezas del imperio más grande que había en esa época. Pero no era solamente para que él echara lujos. No era solamente para que él y su familia disfrutaran de esos lujos. Era para preservación de vidas, de los que estaban alrededor, pero en particular para preservación de las vidas de la nación de Israel, porque Dios tenía un plan y tenía un propósito superior con esta nación israelita. ¿Saben por qué? Porque de ella nacería el Redentor de la humanidad. Y Dios estaba viendo milenios adelante, estaba viendo muchos años adelante que de esa nación Él iba a levantar el que iba a redimir a la humanidad de sus delitos y de sus pecados, el que iba a llevar en la cruz nuestras culpas, el justo por los injustos. Y muchos siglos antes, en el tiempo de José, Dios levanta a José y pareciera que había un propósito individual con José. Si lo vemos de la manera egoísta, diríamos José fue realizado. Pero Dios no lo puso allí para que él se sintiera el dueño del mundo. Lo puso allí para que él cuidara la vida de sus hermanos, para que él viera por la vida de sus hermanos. ¿Por qué? Porque había un plan con José y había un plan también con la familia de José y había un plan también con la nación a la cual pertenecía José, porque de esa nación descendería nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Por eso, cuando nosotros vivimos en esa mente encerrada, solamente pensando en nuestro solo bienestar, en nuestro único bienestar, hemos perdido el propósito. No sabemos hacia dónde vamos. Estamos llenos de oscuridad. Pero cuando nos damos cuenta de que nuestro Padre siempre está pensando en los demás, siempre está pensando en un propósito distinto, más grande. Lo de Dios es más grande que lo nuestro. Los sueños de Dios son más grandes que los nuestros. El plan del Eterno es más grande que nuestro plan. Y ese es el plan al que nosotros necesitamos alinearnos. Cuando entendemos esto, entonces ya no vivimos para nosotros, para el materialismo, para enriquecernos. Podemos disfrutar de las bendiciones que el Señor nos pueda regalar, pero debemos entender que hay algo más grande que nosotros. Hay algo más grande que tus títulos. Hay algo más grande que tu empresa. Hay algo más grande que tu carro. Hay algo más grande que tu familia. Y hay algo más grande que tú mismo. Y es el propósito de nuestro Padre eterno. Ojalá quiera Dios que hayas entendido lo que en este día te estoy transfiriendo. Que el Espíritu de Dios ilumine tu entendimiento y puedas comprender que no es el egoísmo, ese propósito egoísta y ese sueño, no es correr tras mi sueño lo que Dios quiere. Dios quiere que corramos detrás de su sueño. Por eso Jesús llegó a decir:
Por eso el Señor llegó a decir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, buscad primeramente el propósito del reino de Dios y su justicia perfecta, y todas las cosas que ustedes necesitan les serán añadidas. Porque cuando buscamos el propósito, el cumplimiento del sueño y del propósito de nuestro Padre eterno, Él va a proveer los recursos para que ese propósito se ejecute. Si nos alineamos con la verdad de Dios, con el propósito del Señor, mire, podemos estar pasando por la adversidad, pero no nos vamos a amargar. Puede venir la calamidad, la desgracia incluso. Podemos sentirnos que todos nos han abandonado, pero Dios nunca te va a abandonar, porque hay un propósito más grande que Dios va a cuidar. Y así como Dios cuidó la vida de José, va a cuidar la vida tuya. Y probablemente ya te has dado cuenta que te la ha cuidado. Y es porque Dios quiere hacer algo grande a través de ti, no por ti, sino por su propósito más grande que tú y que yo en esta vida. Que el Señor te bendiga grandemente. Que el Espíritu de Dios ilumine tu entendimiento, y a partir del día de hoy ya no vivas para ti, sino que vivas para Cristo Jesús, buscando el propósito del reino de Dios, y podamos impactar esta tierra, y podamos manifestar la gloria del Señor y establecer su reino en esta tierra. Que el Señor te bendiga grandemente y que el Señor te guarde. Hasta otra oportunidad. Es bien recibido el mensaje que acabamos de escuchar por parte de nuestro apóstol Jorge Cedeño, y le agradecemos al Eterno porque sabemos que viene directamente del corazón de Dios. Así que nosotros queremos estar unidos en familia para compartir, hablar y comentar de qué vamos a hacer de ahora en adelante después de haberlo escuchado. Y usted también lo va a hacer. Usted va a hacer uso de nuestra cajita de comentarios. Le invito a que escriba allí sus impresiones, lo que usted opina con respecto al tema. Nosotros vamos a tomar el tiempo de leerlos y de responderles. Y si no lo ha hecho aún, le invito a que se suscriba a nuestro canal. Estamos como Mía Sol de Justicia en Facebook e Instagram, y también acá en YouTube. Active la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cuando tenemos nuevo video. Recuerde que esta semana será de bendición para su vida. Declaramos la bendición, la provisión del Eterno, y que esta semana usted recibe esas respuestas a las oraciones que había estado haciendo. Confíe en el Eterno, camine de su mano tomado, y recuérdelo, el reino no se detiene.